Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien. Yo estoy hoy súper contento porque hoy es la última clase del año, es decir, la última clase que tengo que grabarme en vídeo. Así que estoy contentísimo. Bueno, antes de empezar la última clase del tema 10, quiero deciros que queda exactamente una semana para el examen. Por lo tanto, tenéis que estar a tope estudiando todos los ejercicios que estamos mandando porque ya, como he dicho, esto se va acabando. Así que tenéis que hacer muy buen papel en el último examen y sacar muy buena nota, ¿vale? Como siempre, entregamos tareas antes de las 3 y, por favor, corregimos nuestros ejercicios con las correcciones que yo os vaya mandando. Es también importante deciros hoy que hoy voy a mandar un poco más de tarea de lo normal porque en el libro viene el arte romano dividido en dos partes y entonces al venir en dos partes pues tengo que hablar o tengo que mandar más bien de dos claves para estudiar, ¿vale? Bueno, estoy en el libro en la página 272 y 273 donde hablaremos de arquitectura romana, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y estoy también en la página 276 y 277 donde hablaremos de escultura, pintura y mosaico romano, ¿vale? En nuestros apuntes es el punto 10, ¿vale? Que se llama el arte romano. Por lo tanto, vamos a empezar por la arquitectura. La arquitectura romana siempre se ha llamado arquitectura funcional, porque los romanos hacían la arquitectura para que les sirviera para multitud de cosas. Ahora lo veremos. Bueno, sí que tenemos que saber que es muy importante que la arquitectura romana fue continuadora de todas las formas de los griegos. Pero los romanos, al tener una mentalidad práctica, hicieron que esta arquitectura pues tuviera nuevos métodos de construcción y además también esto les permitió, gracias a estos nuevos métodos de construcción, levantar edificios mucho más sólidos y mucho más elevados que lo que lo hicieron los griegos. Los romanos además también realizaron numerosísimas construcciones, muchos tipos de construcciones, para ayudar o para dotar a las ciudades de servicios públicos e infraestructuras. Algunas de sus edificaciones, como los templos, pues usaron elementos arquitectónicos como los griegos, como por ejemplo el sistema de sustentación por columnas, es decir, ellos también sostenían los templos con las columnas. También usaron los tres órdenes de columna griego, como el dórico, el jónico y el corintio, que eso lo hemos estudiado en el tema anterior, y también inventaron un nuevo orden, que es el orden compuesto. Como su mismo nombre indica, este nuevo orden arquitectónico está compuesto o es una mezcla de lo que sería el capitel jónico con las volutas, ¿vale? Y el capitel corintio con las hojas de acanto. Por lo tanto, cuando veamos un capitel que mezcla hojitas vegetales de acanto con lo que sería la voluta, lo que sería esa pequeña espiral de la columna jónica, se trata de un sistema o de un capitel compuesto, ¿vale? Bueno, también, fijaros, es importante que los romanos también mezclaron, además de las formas griegas en la arquitectura, lo etrusco, que acordaros que era un pueblo que vivía en el norte de la península itálica, que durante un tiempo además dominó lo que sería la monarquía durante la etapa de Roma, y además también mezclaron lo oriental. Los romanos también usaron mucho el arco y la bóveda, y además también inventaron o usaron la cúpula, perdón, no la inventaron, la usaron, ¿vale? Porque en este caso, gracias a la cúpula, los edificios tuvieron mucha amplitud. Fijaros, vamos a ver un poco algunos edificios que os quería enseñar. Por un lado, vamos a hablar primero de los templos. Aquí tenéis un templo romano, que si os dais cuenta se parece muchísimo a los templos griegos. La principal diferencia es que los templos romanos estaban elevados sobre un podium, es decir, estaban elevados sobre como una especie de escenario, ¿vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, otro templo que tiene una cúpula, que es el Panteón, que está en Roma, ¿vale? Fijaros qué cúpula más grande tiene, que eso le dio una amplitud muy grande a lo que sería el edificio. Bueno, fijaros, para levantar estas grandísimas construcciones, pues los romanos, lógicamente, tuvieron que inventar nuevos métodos de medición, además también máquinas para levantar grandes pesos. A su vez también inventaron lo que podemos llamar hoy el hormigón. Ellos le llamaron mortero romano.
con el que compactaban pequeñas piedras para construir sólidos y altos muros para poder usar grandes bloques de piedra, que esta vez sí, que en vez de superponerlos uno encima de otro, ya es como si los pegaran, ¿vale? Entre las obras públicas romanas podemos destacar los siguientes edificios. Por un lado, los edificios religiosos, como el templo, que os lo enseño ahora mismo, podían tener tanto planta rectangular como planta circular. Los edificios destinados a la administración y al gobierno, como pueden ser todos los edificios que estaban en la plaza pública del Foro y la Basílica. También espacios para el ocio y el esparcimiento, donde sobresalen el teatro, el anfiteatro, el circo y las termas. También vías de comunicación como las calzadas y los puentes. Y los acueductos para abastecer de agua a las diferentes ciudades. Luego también, fijaros, los romanos hicieron monumentos conmemorativos, que como su mismo nombre indica, les ayudaron a conmemorar o a narrar grandes hechos heroicos e importantes que tuvo Roma. Estos monumentos conmemorativos son las columnas, los mausoleos, que servían fundamentalmente para enterrar a personajes importantes, y los arcos del triunfo, que esto sonará, los arcos del triunfo se colocaban para que cuando se ganaba una batalla o algo, todo el ejército y el emperador y demás pasaran por debajo de ese arco para conmemorar ese triunfo. En cuanto a la columna conmemorativa, son columnas muy, muy grandes y muy altas que a modo de espiral van contando la historia o la hazaña con relieves de esa batalla o de ese aspecto importante que ha hecho el emperador. Fijaros, vamos a ver también algunas construcciones. Por un lado, aquí tenemos un teatro romano, ¿vale? Aquí tenemos un anfiteatro, el más famoso es el Coliseo, que está en Roma, ¿vale? Este, por ejemplo, perfectamente es uno de los teatros más importantes del mundo, es muy famoso aquí en España, que es el Teatro Romano de Mérida. Y luego aquí tenemos el circo. Los circos no han quedado restos importantes de ellos, por lo tanto aquí tenemos con lo que sería una representación de cómo eran los circos, ¿vale? Bueno, leeros un poquito para qué se usaban el teatro, el anfiteatro y el circo, ¿vale? Aquí en la página 272 también hay un cuadrito muy, muy bueno con los diferentes edificios, ¿no? A ver, religioso, para el ocio y tal. Aquí viene el edificio y para qué se usaban. Echarle un vistacillo, como siempre, a las páginas del libro. Bueno, luego vamos a hablar, ahora nos vamos a la página 276-277 para hablar, como he dicho, de escultura, pintura y mosaico. Bueno, vamos a ver. Escultura. La escultura romana está también muy influenciada por la griega. Ya hemos dicho cuando vimos el mundo griego que los romanos copiaron fundamentalmente la escultura griega. Fundamentalmente también hay que hablar que la mayoría de los palacios y espacios públicos estaban todos adornados con esculturas y además también, como he dicho, copiaban los modelos griegos. Es muy importante que nos lo tenemos que quedar en la cabeza. La innovación de la escultura en Roma, es decir, ¿qué inventaron ellos para ser diferentes de los griegos en la escultura? Pues vino con el retrato. ¿Esto qué quiere decir? Que, acordaros que nosotros decíamos que los griegos hacían rostros idealizados, ¿vale? Pues los romanos no. Los romanos, cuando dicen que te están haciendo un retrato, es que te representan tal y como tú eres, ¿vale? Por lo tanto, yo estoy representando a la persona tal como es, en contraposición totalmente con el idealismo de los griegos. Los retratos, fundamentalmente, procuraban ser muy fieles al modelo de la persona que se quería representar, y es verdad que también ya, entonces, si son fieles al modelo, pues representaban los defectos de esa persona que estoy esculpiendo. Otro aspecto importante de los romanos fueron los bustos, que es la representación de la cabeza y parte del tronco. Es decir, si yo veo una escultura que solamente es de aquí hacia arriba, es un busto, ¿vale? Bueno, alcanzó muchísimo éxito en Roma, así como también las estatuas ecuestres, que son cuando representamos a personajes montados a caballo. Los romanos también fueron importantes maestros del relieve, algunos mostraban aspectos de la vida cotidiana, otros, como hemos dicho, de las columnas conmemorativas, evocaban hazañas de los ejércitos de los emperadores romanos. Bueno, vamos a hablar también ahora del mosaico. Los griegos ya habían usado el mosaico para decorar los suelos y las paredes de los palacios y de las casas, pero los romanos fueron los que perfeccionaron tanto esta técnica que
que consiguieron un gran virtuosismo. Eso significa que lo hicieron súper bien, perfecto. A recordar que un mosaico está compuesto por pequeñas piececitas de piedra de diferentes colores, ¿vale? Cada una de esas piececitas de colores que yo voy poniendo en el suelo o en la pared se llama tesela. Bueno, fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, un mosaico, ¿vale? Sí, podéis apreciar perfectamente que está compuesto por pequeñas piezas de piedra que se llaman teselas, como he repetido. Aquí lo tenemos. Bueno. En cuanto a la pintura romana, tenemos que decir que solían decorar las viviendas y diferentes estancias de casas, fundamentalmente de personas importantes. Las pinturas podían ser pinturas murales, es decir, puestas en la pared, y la mayoría de las pinturas mejores de Roma que se han conservado son las pinturas de la ciudad de Pompeya. Se realizaban con la técnica al fresco. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pongo una capa de fundamentalmente yeso y cuando está mojado el yeso todavía pinto encima. Y cuando el yeso se va secando, pues los colores que yo he pintado se fijan a la pared, ¿vale? También una vez que yo había terminado de pintar al fresco, a la pintura le echaba una capa de cera que lo que hacía era que los colores fueran todavía más fuertes y más vivos. Los temas más representativos de la pintura romana fueron los temas mitológicos, también escenas de la vida cotidiana del pueblo romano, los retratos, que en vez de en la pared como pintura mural solían hacerse fundamentalmente sobre tablas de madera que eran bastante realistas, porque ya hemos hablado del retrato en la escultura, pero también había retratos en la pintura, paisajes y construcciones arquitectónicas de fantasía, es decir, unos edificios pintados muy muy bonitos, ¿vale? Por último, la pintura tenía como características fundamentales que era muy realista, que tenía mucho detallismo a la hora de pintar, un colorido muy variado y vivo, y también el uso de la perspectiva, es decir, que nosotros vemos perfectamente en la pintura lo que está más cerca, lo que está más lejos y las diferentes formas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis ejemplos de pintura. ¿Vale? Para que vosotros los veáis. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya he dicho al principio del vídeo que hoy tenemos unos poquillos más de ejercicios que normalmente. Aquí tenemos. De la página 272, claves para estudiar sin piensa. Y de la página 277, claves para estudiar también sin piensa. ¿Vale? Como siempre ponemos las páginas y demás. Voy a repasar los ejercicios con vosotros para que sepáis cómo lo tenéis que hacer y que vayan estupendamente. Vamos con los de la página 272. Leo el primero. ¿Qué significa que la arquitectura romana era práctica y monumental? Cita ejemplos de arquitectura romana. Nosotros o yo al principio de la clase he explicado lo del sentido práctico de la arquitectura de los romanos, ¿vale? Y aquí en el libro, en la página 272, donde pone principales construcciones, viene también, ¿vale? Por lo tanto lo podéis buscar ahí. Importante que no se nos olvide citar ejemplos de arquitectura. Segundo, explica la función de una columna conmemorativa. Importante, lo he explicado yo en la clase, de también las termas, del circo, de la curia y de la basílica. He dicho que aquí tenemos una tabla con los diferentes edificios y sus funciones. Por lo tanto, el ejercicio es facilísimo. Siguiente. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la arquitectura romana y la griega? Por lo tanto, esto sí que os aconsejo que lo hagáis con los apuntes, ¿vale? Miro los apuntes y voy viendo lo que dice de los griegos y de los romanos en cuanto a arquitectura y ya hago la comparativa. Nos vamos ahora a la página 277, enumera las características de la escultura romana y por qué fue muy innovadora, también viene perfectamente en la primera parte de los apuntes, explica la diferencia entre un busto y una escultura de cuerpo entero, también es muy fácil, lo he dicho durante la clase. ¿Qué quiere decir que la escultura romana era realista? Ya hemos hablado de ello también, muy importante. ¿Dónde se situaban las pinturas y los mosaicos y para qué servían? Son preguntas muy fáciles, vienen todos los apuntes o en el libro, repito. ¿Y qué diferencia hay entre un mosaico y una pintura? ¿Vale? Bueno, pues con esto ya me despido de vosotros, deseando como siempre que estéis bien y nos vemos muy prontito. Portaros bien y estudiar mucho, por favor. Un saludo para todos. Hasta luego.